Hola, desde hace mucho tiempo que hemos trabajado desarrollando aplicaciones web y solucionando un problema que se llama manejo de estado. Y siempre hemos visto el estado como una sola cosa, como algo idéntico, como que todas sus variables son lo mismo. Siempre hemos mirado todo bajo el mismo prisma. Pero, ¿qué ocurre si de pronto miramos más de cerca y vemos que en realidad no todo es igual y que es más bien variantes de lo mismo? Que todo en efecto es un estado, pero cada una de estas partes del estado tiene su propia historia, su propio origen y su propia forma. Que cada uno es una variante. Bienvenidos a Las naturalezas del estado y cómo domarlas. Mi nombre es Matías Hernández, soy padre de dos pequeños hijos, soy Senior Engineer en CleverTech, instructor en EdHead, Escuela Frontend, embajador Auth0, Cloudinary MDE, AWS Community Builder. También escribo algunos artículos en FreeCodeCamp, DraftDev, en mi sitio, en Twitter y tengo un par de podcasts. Café con Tech en control remoto. Estas slides quedarán en mi repositorio en GitHub para que puedas encontrar todos esos enlaces. ¿Qué esperar de esta charla? Bueno, en esta charla revisaremos algunos conceptos sobre el estado. También revisaremos algunas ideas para intentar definir que manejar el estado no es tan complejo como parece. Y intentaremos identificar algunas clases o algunos tipos de categorías de estados que nos ayudará así a determinar una manera más fácil de mantenerlos y manejarlos. Y trataré de de darte una idea, de convencerte de que no necesitas herramientas extras para manejar tu estado. Y usaremos React para ejemplificar. ¿Qué cosa no es esta charla? Un dogma. En esta charla no encontrarás reglas escritas en piedra. Tus problemas, mis problemas, los problemas de los demás pueden ser ligeramente diferentes. Esta es una base, un estándar, una idea, una propuesta y que espero que te pueda servir. Primero comencemos por algunas definiciones. ¿Qué es el estado? Lo primero que tenemos que conocer es nuestro sospechoso, el estado. Básicamente son datos que cambian en el tiempo. Y sabemos que cuando el tiempo es parte de algo, siempre es complejo. El estado es una estructura de datos, una fotografía de un momento de nuestra aplicación representada a través de una forma programática, un objeto JavaScript. ¿Por qué nos importa hablar del estado? Porque nuestras aplicaciones son interactivas. Y lo que mostramos en pantalla no es estático, cambia con el tiempo, cambia con las acciones del usuario, cambia con los datos que vienen del servidor, cambia con algún webhook, con algún evento de alguna parte. Por lo tanto, tenemos que manejar este estado, manejar estos cambios para mantener la expectativa del usuario sobre cómo la aplicación debe funcionar, para mantener esta visión del estado en la UI. Porque desde hace muchos años que venimos diciendo que la interfaz es una función del estado. ¿Qué buscamos resolver? Administrar el estado es un problema conocido en la ciencia de la computación. Incluso hay una rama de investigación que desarrolló este concepto conocido como máquinas de estados finitos. Una de las implementaciones más conocidas en el desarrollo web es XState. Y que básicamente es un modelo matemático de una máquina que está en uno de muchos estados y define sus transiciones. Ahora, ¿por qué esto es un problema importante? Porque nos permite mantener coherencia dentro de nuestras aplicaciones. Pero muchas veces ha sido overengineered. Es decir, hemos tratado de resolver un problema con cañones para matar moscas. Cuando decimos que el estado puede cambiar dependiendo de los diferentes eventos que ocurren en nuestra aplicación, estamos hablando de entradas. Entradas a esta máquina que define hacia dónde moverse, hacia qué estado de representar. Por lo mismo, es importante que tratemos de definir cuáles son nuestras entradas. Las entradas son básicamente las distintas eventos o situaciones que nuestra aplicación puede consumir y a las que debe reaccionar. ¿Qué fuentes podemos identificar? Podemos identificar eventos de usuario, podemos identificar cambios en la URL, que también es un estado, el objeto history del browser es un estado, cambios en un formulario, el browser mantiene estado dentro de los componentes de un formulario, o cambios en los datos del servidor. Con todos estos cambios, tuvimos que definir alguna forma de trabajar con ese estado, de cómo está formado. Como dijimos en un principio, el estado tiene diferentes historias
y estas historias son generadas a través de las entradas que acabamos de revisar acá. Por lo tanto, podemos, en base a esto, definir algunos tipos de estados. El estado de la UI, estado que controla las partes interactivas de la aplicación y que normalmente lo puedes definir como algo que es efímero. Tú refrescas la página y el estado se va. Por ejemplo, la apertura de un modal. El estado del servidor, que es asíncrono, posiblemente obsoleto. El estado de los formularios, que es manejado directamente por el browser, y el estado de la URL. Pero hasta ahora, ¿cómo hemos manejado todo este tipo de estados? La solución que hemos propuesto durante mucho tiempo ha sido el estado global. ¿Por qué? Porque el estado global es súper conveniente. Así nos evitamos problemas como prop drilling, que veremos más adelante, que yo creo que no es un problema. Permite ser accedido desde cualquier parte de nuestra aplicación, lo que se supone que es una gran ventaja. No copiamos, no duplicamos. Y la idea es que podamos ser más productivos haciendo menos, o al menos eso era la propuesta. ¿Cómo definimos un estado global? Bastante simple. Un objeto JavaScript puede ser un estado global. En este objeto tenemos el theme o el tema, si es dark o light. Tenemos el usuario actual con algunos datos. Tenemos los settings del usuario. Y también tenemos estos otros objetos que son usuarios, una lista de usuarios y una lista de artículos. Que más bien esto debiese ser un arreglo, ¿no? Y después simplemente en nuestra aplicación lo consumimos, accediendo al estado global o actualizándolo, o en algún componente simplemente lo accedemos. Crear un estado global es bastante sencillo, lo podemos hacer tal como en el ejemplo anterior, lo podemos hacer a través de nuestros frameworks de elección, como en React con Context, en Vue con Provide o Inject, o usando Vuex, que es una implementación de Flux o Redux en Vue, o con Svelte usando Stores. En el caso de React con Context, simplemente crearíamos un context global con react.createContext y después crearíamos un provider que pasará ciertos datos directamente dentro de su valor y después simplemente lo ponemos como proveedor para poder consumirlo dentro de todo el árbol de componentes. Pero esto tiene problemas de mantenibilidad y sobre todo problemas de performance. Si fijas en este árbol de componentes aquí, cada cambio que ocurra dentro de este estado global, que en general este proveedor es un componente y componente reacciona a los cambios de estado, va a re-renderizar todo el árbol aquí. Por lo tanto, vamos a tener un gran problema de performance en algún momento. Problemas de escalabilidad y con problemas de complejidad. Un estado como este, que tiene mezclado cosas como el tema, cosas como el usuario actual, o listas de datos como usuarios y artículos, posiblemente y muy seguramente será una pesadilla de complejidad en algún punto. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es qué es en realidad el estado global. Todo lo que hemos puesto por años es estado global. Redux nos incitó, y no es el culpable, sino que es el modelo que estaba detrás de Redux. Redux es una gran librería, pero de alguna manera incitó a muchos desarrolladores a poner todo dentro del estado global y a crear múltiples reducers, múltiples dispatchers, múltiples formas de consumir ese estado. Teníamos formularios, menús, notificaciones, usuarios, datos de diferente tipo, todo dentro de Redux. Y sabemos ya que eso ha generado muchos problemas de mantenibilidad a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué naturaleza tiene el estado? Podemos pensar en dos grandes categorías que están en la propuesta, que tenemos estado de la interfaz y el estado del servidor. Hasta ahora hemos manejado todo en el mismo lugar, como lo hemos hecho aquí. Pero considerar que ambas cosas son iguales, que el estado servidor o estado asíncrono es igual al estado del cliente, es un error, y diferenciarlos podría llevarnos al nirvana. Son muy distintos porque tenemos diferencia en dónde se guardan, quién es el responsable, la velocidad de acceso o incluso cómo lo accedemos. El estado del cliente o el estado del UI es mayoritariamente síncrono. Está abierto o no abierto un modal, es o no es dim dark o no, es de fácil y rápido acceso, es escribir o leer un objeto que está en memoria y es 99% de las veces podemos considerar como que es un valor actualizado, está en el momento y está disponible. Pero en el caso de los datos que provienen del servidor,
tenemos un sinfín de otros desafíos. Primero, está fuera de nuestro control. El dato del servidor lo consume nuestra aplicación. Puede actualizarlo, pero al mismo tiempo tiene una propiedad compartida. Esta significa que muchos otros pueden crear datos dentro de este estado del servidor que nosotros vamos a consumir. No tenemos control sobre ello. Es asíncrono cada vez que tenemos requests hechos a un servidor que está en alguna parte, a través de una API que te permite acceder. Tenemos tiempos de latencias que pueden ser muy diferentes dependiendo de dónde esté ubicado ese servidor, dependiendo del servicio de internet que el usuario tenga, dependiendo incluso del tipo de navegador o computador o poder de procesamiento que el usuario tenga. Está potencialmente actualizado. Normalmente lo que hacemos para evitar los problemas de performance es tener una copia de un instante, un snapshot del estado en nuestra aplicación. O sea, trabajamos con cache. Y creo que ya todos sabemos que hay dos problemas grandes en programación, que son nombrar cosas y manejar caché. Hay que desduplicar o evitar duplicación de requests. Hay que tener actualizaciones en background, manejar mutaciones, etc. Estas dos cosas son bestias. Estas dos cosas son bestias muy diferentes. El estado del servidor, hay muchas formas de resolverlo. Podrías hacerlo tú mismo utilizando las herramientas disponibles, pero yo recomiendo en el caso de React 2, SWR y React Query. Mi favorita es React Query y te invito a leer un artículo que voy a dejar en la... Te invito a leer un artículo que voy a dejar en la slide sobre React Query y cómo comenzar a usarlo. En Vue podrás usar la API de composición. Aquí esta API es un poco más nueva. Yo no soy experto en Vue, pero hasta donde puedo investigar, esta es como la forma de lograrlo. Y en Svelte puedes usar stores. ¿Qué es React Query? React Query es una librería que se basa en hooks, es decir, React Query utiliza las features de React para crear todo este manejo de estado, manejar una caché, manejar de duplicación, manejar requests, cancelar requests, invalidar optimizaciones, mutaciones optimísticas, etc. Y es 100% funcional out of the box y solo tiene dos hooks, useQuery y useMutation, y eso es todo. Un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una forma de obtener algunas listas de to-dos usando Axios, que en realidad esto lo único que necesitamos es una función que retorne una promesa. Axios está bien. Esto hace el fetch a esta API, retorna una promesa, y después tenemos este pequeño hook que en realidad es un wrapper around de useQuery. Es decir, esto pudiese ser simplemente copiarse acá y es lo mismo. Y lo que tenemos es que useQuery recibe un key, una forma de identificar esta query, una identificación única y la promesa. Y eso es todo. Y ya tenemos acceso a toda esta información, como los datos que realmente se retornan y los diferentes estados que por dentro en React Query tenemos una máquina de estado, así que nos aseguramos que nunca vamos a tener estados imposibles. Te invito a revisar el ejemplo que tengo en el repositorio, React Query Example, y donde podrás ver por cada PR cómo pasar de una aplicación hecha con fetch y hooks de React hacia React Query poco a poco. ¿Y qué pasa con el estado del cliente, el estado del UI? Tu framework debe ser la forma en que lo soluciones. En el caso de React, esta es una propuesta, React es un manejador de estado. Y en general tu framework de elección podría ser suficiente. React tiene todas las herramientas necesarias para poder manejar el estado de la interfaz. Es más, para eso es. Tenemos herramientas muy básicas. El primer concepto es state lifting o subir el estado. Y esta es una información que ha estado siempre en la documentación de React, cosa de ir a leerla. Esta es la respuesta básica a todos los problemas de manejo de estado. Un ejemplo bien sencillo, tenemos este componente que se llama user menu que accede a esta información que viene desde un hook, use authentication, indiferente. Solamente es que necesitamos saber que nos devuelve un usuario y una función de mutación, update settings. Lo simplemente renderizamos y ejecutamos este botón que cuando se hace clic ejecuta algo que se llama update settings. Luego se renderiza. De pronto tenemos un nuevo requerimiento. Desde el cliente nos dicen que quieren otro layout que básicamente es dividir lo que teníamos en user menu, una cosa, y settings es otra cosa. Pues fue ok, muy bien, creémoslo. Creamos entonces el nuevo componente que se llama settings, que va a tener simplemente los botones que tenía antes, y user menu que simplemente tiene username. Y acá tenemos los dos, el layout que nos habían definido, que en realidad ahora son componentes, comillas, hermanos.
Pero ¿de dónde viene ahora Update Settings y Name en el componente Settings? Tenemos una opción que es simplemente copiar esto y ponerlo aquí. Y voilà, problema resuelto, funciona. El problema con esto es que si tuviéramos varios componentes estaríamos repitiendo código, duplicando este acceso al estado. Lo más seguro en este caso es subir al estado al componente padre más cercano. Y bueno, y para que parezca subir, lo vamos a ponerlo aquí. Subir al estado al componente más cercano. Y ahora simplemente pasamos las props correspondientes. Y ahora simplemente tenemos que recibirlas como props en cada uno de nuestros componentes. Vamos a rectificar aquí. Esto es name. Listo. Acabamos de hacer la técnica básica de manejo de estado. Ahora tenemos un estado compartido entre dos componentes hermanos y es el componente padre quien lo administra. Pero tú me puedes decir, pero eso podría generar muchos problemas. Podemos tener el problema de prop drilling. Pero yo veo que prop drilling no es un problema, es más un feature. Es una característica de React, en realidad de todos los frameworks que funcionan similar, de pasar información desde un componente hacia otro. Normalmente llamamos prop drilling cuando tenemos muchas capas. Vamos a ver el ejemplo. Tengo un básico ejemplo de contador. No se preocupen mucho de la lógica detrás de esto. Es un simple contador, indiferente. Lo que tenemos sí que este componente counter crea la lógica, pero es otro componente el que maneja la forma de desplegar la información. Así que le pasamos todas las props aquí. Pero si nos fijamos, counter display en realidad no usa ninguna de las props que recibió. Simplemente la vuelve a pasar a otros componentes. Y son estos otros componentes quienes realmente utilizan las props. ¿Qué problemas puede causar prop drilling? Yo creo que esto es una característica muy adecuada. En realidad aquí hicimos lo mismo, hicimos un poco de prop drilling, pero en una capa, así que no se nota el problema. Pero ya en este contador el problema empieza a parecer un poco más evidente. Pero el primer problema que tenemos es que si hay muchas capas, se vuelve complejo. Refactorizar la forma de los datos se vuelve complejo. Es decir, la mantenibilidad. Cuando refactorizamos y eliminamos props, podemos tener el problema de overforwarding, que es básicamente pasar más props de las que se necesitan, lo que no te genera un problema de renderizado ni una cosa como esa, pero de mantenibilidad. Llega un momento en que no vas a querer tocar nada, porque en realidad no sabes qué cosa se puede eliminar y qué no. Por tanto, vamos a terminar con código spaghetti. Lo contrario es underforwarding, que es básicamente cuando pasas menos props de las que necesitas. Cuando empiezas a renombrar las props y ya empieza a ser difícil seguir. Por lo tanto, prop drilling cuando tenemos muchas capas empieza a ser un problema. ¿Cómo resolvemos prop drilling? La primera opción no es context, es composición. Composición es una capacidad que tiene cualquier framework que funciona con componentes de comillas. Componer, valga la redundancia, componentes. Por ejemplo, tenemos este header, que en realidad es un layout que renderiza dos componentes, que recibe dos valores que provienen de un estado que está acá en la línea 27. Le pasamos el user header, lo mismo con leftNav. ¿Cómo hacemos esto para que sea composición? Sencillo. Reconocemos que header es un componente que en realidad solamente define el layout. Por lo tanto, simplemente vamos a pasar, por ejemplo, no sé, hagamos que aquí tiene otro div, que en realidad esto va a estar en un nav. Entonces ahora simplemente renderizamos aquí profile y settings, que en realidad son componentes. No hay estado. Estas son props y son componentes. Lo que estamos pasando aquí en header es en realidad el componente completo. Profile, que es quien recibe el estado, y settings, que es quien recibe el estado. Pero no estamos haciendo lo que hicimos aquí con leftNav, lo anterior, que es pasar hacer. Estamos dejando en realidad que header decida dónde poner a los componentes, comillas, hijos, ya que es un componente de layout. Y el estado está siendo pasado directamente de profile y no hay prop drilling de estado. El estado sigue siendo mantenido por los componentes padres. Composición es uno de los features más potentes de React y los frameworks de componentes. Y llegamos al ya conocido context, que de alguna forma nos trae recuerdos de Redux.
Y probablemente es un problema. Context es una muy poderosa API que te permite crear complejos componentes como por ejemplo este wizard que pueden encontrar en mi repositorio también y en un video de Edhead que voy a dejar también disponible en las slides. Creamos un contexto para poder así crear un componente que tiene componentes compuestos, es decir, Wizard Pages no puede existir fuera de Wizard. Y así podemos compartir ciertos estados y funciones que están definidas acá como GoNextPage, GoPrepPage. El problema es que Context nos permite hacer lo mismo que hacíamos con Redux, que esto de meter todo dentro del estado. Cuidado ahí, Context es una muy buena herramienta para manejar este estado con colocación. Es decir, estado que está al lado del componente que lo va a utilizar. Context también nos puede crear este pirámide de la perdición que uno llama, que es el provide, cuando tienes muchos providers unidos, como en este ejemplo, en donde tenemos múltiples providers. Y el problema de esto de poner todos los providers tan alto en nuestro árbol de componentes es lo que conversábamos hace unos slides atrás sobre problemas de renderizado. Así que cuidado, los providers no tienen por qué estar todos en la parte más alta del árbol. Puedes simplemente ponerlos donde corresponde. Por ejemplo, el DEM provider probablemente tiene que estar arriba. Por ejemplo, este provider podríamos decir que es un notifications provider. ¿Es necesario que las notificaciones estén tan altos en el árbol? ¿O podrían estar en algún componente que se llame notifications, que esté dentro de aplicaciones, dentro de este componente application? Hay que buscar hacer colocación del estado cuando estamos haciendo uso de context. En resumen, el estado del servidor o cache es muy diferente al estado de la UI. Tenemos problemas de asincronicidad, tenemos problemas de acceso, de propiedad, etc. React o tu framework de elección es una forma de manejar el estado y tiene todas las metodologías y funciones necesarias para manejar el estado. Use context, use state, use reducer, incluso use ref te servirán para manejar el estado. Hay estrategias básicas para manejar el estado, entre ellas subir el estado y la colocación, la composición y prop driven. Y por último, el uso de context. Y si todo esto no es suficiente y tienes problemas de performance porque tienes alguna particularidad en tu aplicación, puedes mirar a JTI. E incluso puedes mirar más allá y esperar la venida de React 18, en donde podrás tener nuevas herramientas para manejar tu estado, como Start Transition, Suspense List y Deferred Value. Muchas gracias por escuchar. Encuéntrame en mi sitio matiashernandez.dev y en Twitter como matiasfha y en estos otros links donde podrás saber más de mi contenido. Las slides estarán en matiasfh.dev, naturalezas del estado. Accederás a todo este contenido. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Adiós.